Existen rincones de nuestro planeta donde la vida se desarrolla de formas que desafiaban la imaginación. Estas tribus, ocultas en el corazón de selvas remotas, viven vidas impregnadas de tradición, misterio y a veces un aura espeluznante. Nos adentraremos en sus peculiares formas de vida, tradiciones y los retos a los que se enfrentan. Número 15. La tribu de los Sentinelese. Es uno de los últimos grupos indígenas aislados y sin contacto que quedan en el mundo, y residen en la isla Sentinel del Norte, en el Golfo de Bengala. Su extremo aislamiento los diferencia del resto del mundo, ya que durante siglos se han resistido deliberadamente a cualquier forma de contacto con el exterior. Su aislamiento se debe a una larga historia de amenazas percibidas desde el exterior y a la determinación de mantener su independencia. Los sentinelese son conocidos por su hostilidad hacia cualquier intento de contacto. Se sabe que utilizan arcos y flechas para ahuyentar a los intrusos y tienen fama de proteger ferozmente su tierra natal. Numerosos intentos de establecer contactos pacíficos han acabado en enfrentamientos y violencia, lo que lleva a las autoridades a respetar sus deseos y evitar cualquier contacto posterior. Los peligros asociados al intento de interactuar con la tribu sentinelese son múltiples. La tribu carece de inmunidad a muchas enfermedades comunes y el contacto con extraños podría provocar brotes devastadores entre su población. Además, su respuesta hostil hacia los forasteros hace que cualquier intento de contacto sea extremadamente arriesgado, tanto para los propios sentinelese como para quienes intentan establecer contacto. El gobierno indio ha implantado una política de no injerencia y ha declarado la isla de Centinela del Norte fuera del alcance de los forasteros para proteger el aislamiento de la tribu y evitar posibles daños tanto a los sentineleses como a los intrusos. Los sentineleses siguen siendo un grupo enigmático y ferozmente independiente que vive en un mundo propio y aislado, en gran medida ajeno a las fuerzas de la civilización moderna. Número 14. Los guerreros Masái. Un grupo étnico muy conocido en África Oriental, sobre todo en Kenia y Tanzania, es el de los guerreros Masái. Son conocidos por su rico patrimonio cultural, su distintiva indumentaria y su fuerte cultura guerrera. El pueblo Masái es conocido por su peculiar indumentaria, que suele consistir en elaborados trabajos de pedrería y tejido shuke de vivos colores. Especialmente reconocible y simbólico de la identidad Masái es el paño rojo shuka. Cada pieza de abalorio tiene una importancia cultural, y las diademas y pulseras elaboradas y los collares de cuentas son parte integrante de su indumentaria. Su edad, posición social e incluso el estado civil se comunican a través de estos ornamentos. La tradición guerrera del pueblo Masái es uno de sus rasgos culturales más notables. Un rito de iniciación marca la transición de los jóvenes Masái de la infancia a la vida guerrera. Los guerreros demuestran su valentía y poder defendiendo su aldea y su ganado. También son conocidos por su danza del salto, en la que saltan en el aire para demostrar su potencia y agilidad. Los guerreros tienen dificultades para mantener su modo de vida. Sin embargo, el modo de vida de sus agricultores se encuentra en jeopardy debido a las disputas por la tierra, modernizaciones, invasiones y los cambios medioambientales. La reducción de sus tierras de pastoreo habituales es consecuencia del cambio climático y del crecimiento de las regiones agrícolas y urbanas. Los Masái siguen intentando adaptarse y descubrir medios para mantener sus costumbres ancestrales en un mundo siempre cambiante, en un esfuerzo por lograr un equilibrio entre la modernización y el mantenimiento de su patrimonio tradicional. Número 13. La tribu Yanomami. Un grupo indígena llamado tribu Yanomami vive principalmente a lo largo de las fronteras de Brasil y Venezuela, en la selva amazónica. Son conocidos por su cultura única y ancestral, caracterizada por el chamanismo y una profunda conexión con la selva tropical. Los Yanomami, una de las mayores comunidades indígenas de Sudamérica, viven en enormes casas circulares llamadas chabonos, donde forman parte de una comunidad comunal. Estas construcciones hechas de madera y paja son el centro de atención de sus asentamientos. El hecho de que las familias extensas residen dentro de los chabonos refuerza el sentimiento de pertenencia y solidaridad entre los vecinos.
Una parte importante de la cultura Yanomami es el chamanismo. Los chamanes, normalmente hombres o mujeres, con habilidades espirituales especiales, comunicarse con el más allá para curar a los enfermos y orientar a la tribu. Utilizan ceremonias complejas y drogas alucinógenas en sus rituales, que se cree que les ayudan a establecer conexiones espirituales. A pesar de su rico patrimonio cultural, los Yanomami están gravemente amenazados. Su hogar ancestral, la selva amazónica, se ve constantemente invadida por la tala ilegal, la minería y la deforestación. Estas acciones alteran su modo de vida y ponen en peligro el frágil equilibrio de la selva tropical. Además, al carecer de inmunidad contra estos nuevos virus, los Yanomami han estado expuestos a enfermedades traídas por forasteros, lo que puede tener resultados desastrosos. Aunque en la tierra del pueblo Yanomami protegen sus derechos y su cultura, la modernización y los cambios medioambientales siguen amenazando su existencia y la preservación de su peculiar modo de vida. Número 11. La tribu Mursi. Residente en el remoto valle de Lomo, Etiopía, es uno de los grupos indígenas más característicos y llamativos de África. Con una población de poco más de 7,000 habitantes, los Mursi son famosos por sus cautivadoras costumbres y los retos a los que se enfrentan en un mundo en rápida transformación. Los Mursi son conocidos sobre todo por los singulares adornos y modificaciones corporales de sus mujeres. La práctica de llevar placas labiales es un rasgo definitorio de su cultura. Los jóvenes se perforan el labio inferior e insertan placas de arcilla o madera cada vez más grandes, creando un labio inferior llamativo y alargado. Esta práctica se considera un símbolo de belleza, y el tamaño de la placa labial suele indicar el estatus de la mujer y el valor de su dote. La pintura corporal es también parte integrante de su cultura, con intrincados diseños que a menudo cubren sus cuerpos durante ceremonias o rituales especiales. Los Mursi están muy unidos a su ganado, que son esenciales para su supervivencia. Depende del ganado para su sustento y estatus social, y el ganado se utiliza a menudo para el comercio y como símbolo de riqueza y prestigio dentro de la tribu. Sin embargo, las misericordias se enfrentan a importantes retos, impulsados principalmente por el creciente contacto con el mundo exterior. El turismo les ha introducido en una economía monetaria que ha trastornado su modo de vida tradicional. La modernización, incluida la invasión de carreteras e infraestructuras, amenaza sus tierras ancestrales y los recursos de los que dependen. En consecuencia, la misericordia debe navegar por el complejo equilibrio entre preservar sus costumbres y adaptarse al mundo moderno. La lucha de las tribus Mursi por mantener su identidad cultural frente a estos retos pone de relieve el delicado equilibrio entre la conservación del patrimonio y la necesidad de desarrollo económico. Mientras luchan contra las fuerzas del cambio, sus costumbres únicas siguen fascinando y provocando importantes debates sobre la diversidad cultural y su conservación y adaptación en el siglo XXI. Número 10. La tribu Himba. La tribu Himba, enclavada en las regiones desérticas de Namibia. La tribu Himba es una intrigante comunidad indígena que se distingue por su estilo de vida propio y su extraña apariencia. La población de 5,000 Himba ha logrado mantener sus antiguas costumbres tradicionales a pesar de los avances tecnológicos. El aspecto único del pueblo Himba es una de sus características más notables. Se aplica una pasta de ocre marrón rojizo en la piel y el pelo de ambos sexos para decorarlos, combinada con grasa animal. Esta pasta no solo ofrece sombra contra el intenso sol del desierto, sino que también tiene un significado cultural, significando el vínculo de la tierra con el reino espiritual de los Himba. Los Himba visten prendas sencillas, a menudo taparrabos de cuero, faldas de pieles de animales y joyas de cobre y hierro. Las mujeres en particular lucen suntuosas joyas que simbolizan su identidad étnica. Sus cortes de pelo y tocados ornamentados indican su edad y estado civil. Los Himbas son pastores que viven en movimiento y dependen de la cría de ganado. Mostraron un fuerte vínculo con la tierra, así como la capacidad de supervivencia necesaria para prosperar en condiciones duras, ya que trasladan sus rebaños a través de enormes extensiones de terreno en busca de lugares de pastoreo. Los Himba han sabido mantener su modo de vida único, a pesar de la intrusión del mundo contemporáneo en sus prácticas culturales.
Su vibrante sentido de la comunidad, las tradiciones orales y las creencias espirituales ancestrales basadas en el culto han sido una parte fundamental de sus vidas. Todas ellas contribuyen a la formación de su identidad y constituyen una poderosa ilustración de los resistentes que pueden ser las culturas indígenas ante el cambio. La tribu Himba es una prueba de la importancia de la variedad cultural y del valor de las costumbres que se han transmitido a lo largo de los años por su capacidad para adaptarse manteniendo su patrimonio cultural. Su dedicación a preservar su modo de vida frente al cambio global es un elemento clave de la tradición Himba. Número 9. La tribu Korowai, enclavada en los aislados bosques tropicales de Papúa, Indonesia. La tribu Korowai es una intrigante comunidad aborigen, conocida por sus extraordinarias casas en los árboles y su peculiar modo de vida. Los Korowai, que suman unos 3.000, han sabido conservar sus costumbres y su patrimonio cultural a pesar de los embates de la modernización. Las casas en los árboles de los Korowai son uno de sus rasgos más sorprendentes. En lo alto del 12 de la selva tropical, estas intrincadas construcciones proporcionan refugio contra animales salvajes, inundaciones e insectos. Con notable pericia, los Korowai construyen estas casas en los árboles, con lianas, madera y hojas. El modo de vida de los Korowai depende en gran medida de la caza tradicional. Cazan y recolectan alimentos para sí mismos, capturan peces y animales con lanzas y cerbatanas. Su supervivencia depende de su profundo conocimiento de los recursos de la selva tropical, pero la deforestación plantea problemas a la tribu Korowai. El delicado equilibrio entre su modo de vida y las exigencias de la industrialización se ve amenazado por la tala de árboles y las plantaciones de aceite de palma que invaden sus tierras ancestrales. Sus cotos de caza habituales se ven alterados por estas presiones externas, lo que pone en peligro su independencia y su relación con la selva tropical. Número 8. La tribu Dogon. Situada en los acantilados y mesetas de Malí, la tribu Dogon es un raro conjunto de indígenas famosos por sus ricas creencias ancestrales y su profundo dominio de la astronomía, con una población aproximada de 400.000 habitantes. El pueblo Dogon ha salvaguardado su patrimonio cultural único durante generaciones. Los dogones son conocidos por sus excepcionales conocimientos astronómicos, especialmente en relación con el sistema estelar de Sirio. Sus conocimientos de astronomía, que es anterior al uso de telescopios y equipos científicos contemporáneos, incluye su conocimiento de Sirio B, una estrella enana blanca que rodea a la más brillante, Sirio A. Sus tradiciones religiosas y culturales se ven afectadas por sus creencias cosmológicas, estrechamente vinculados a estos cuerpos celestes. La tribu Dogon es famosa por sus conocimientos de astronomía, así como por un complejo sistema de espiritualidad y cosmología, entre otras antiguas creencias. Sus fiestas y rituales en honor de sus dioses y antepasados forman parte de sus celebraciones religiosas que giran en torno al culto ancestral. Además, el pueblo Dogon es famoso por sus magníficas construcciones y su arte rupestre. Muchas comunidades Dogon están situadas a lo largo de la escarpa de Bandiagara, que alberga exquisito arte rupestre que refleja su rico pasado cultural. Sus graneros y casas de adobe también son maravillas arquitectónicas, a menudo adornadas con intrincadas tallas y dibujos. Número 7. La tribu Yaifo. Viven en las remotas selvas de Papúa Nueva Guinea. Ha sido objeto de interés e intriga debido a su aislamiento y contacto limitado con el mundo exterior. Su pequeña población, estimada en unos 100 individuos, ha mantenido un modo de vida tradicional que contrasta con la sociedad moderna. La existencia de los Yaifo se centra en la agricultura y la caza de subsistencia en las densas selvas de Papúa Nueva Guinea. Viven en chozas de paja y utilizan métodos tradicionales para cazar y preparar la comida, y dependen de un profundo conocimiento de su entorno para mantener su modo de vida. Sus costumbres, su lengua y prácticas siguen siendo en gran parte desconocidas para el mundo en general, y se ha investigado poco sobre su cultura. El aislamiento de la tribu Yaifo y su escasa interacción con el mundo moderno son factores clave en el desarrollo de su cultura.
han planteado cuestiones sobre el delicado equilibrio entre preservar su modo de vida y respetar su autonomía, al tiempo que se abordan las amenazas potenciales de la deforestación y las enfermedades, y la invasión del mundo moderno. Sirve para recordar la increíble diversidad de las culturas humanas y los retos a los que se enfrentan los grupos indígenas en un paisaje global cada vez más interconectado. Se están realizando esfuerzos para estudiar y proteger su cultura única, respetando su autonomía y garantizando su bienestar en un mundo cambiante. Número 6. La tribu Mentawai. Es un grupo indígena que vive en las islas Mentawai en Indonesia. Ofrece una fascinante visión de un modo de vida tradicional que está desapareciendo rápidamente frente a la modernización. Con una población de unos 54,000 habitantes, los Mentawai son conocidos por su singular tradición de tatuajes y modificaciones corporales. El tatuaje es un aspecto central de la cultura Mentawai, y tanto hombres como mujeres reciben tatuajes intrincados a una edad temprana. Estos tatuajes se crean con métodos tradicionales de grabado a mano, que implican el uso de pigmentos naturales y palos afilados. Los diseños suelen representar diversos aspectos de su identidad cultural y su espiritualidad, y significan el estatus y los logros del individuo dentro de la comunidad. Además del tatuaje, en la cultura Mentawai también destacan prácticas de modificación corporal, como el cincelado de los dientes y el estiramiento de las orejas. Estas modificaciones sirven como ritos de paso y marcan acontecimientos vitales significativos, reflejando sus fuertes lazos con el mundo natural y los espíritus ancestrales. Sin embargo, la tribu de los Mentawai se enfrenta a una importante lucha por preservar su patrimonio cultural único. A medida que avanza la modernización y las influencias externas invaden su modo de vida tradicional, la generación más joven está cada vez más expuesta a la cultura y las influencias occidentales. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre la adaptación al mundo cambiante y la preservación de sus ricas tradiciones culturales. Número 5. La tribu de los hombres de barro. Hacen referencia a la tribu de los Asaro, un grupo indígena que reside en las tierras altas del sur de Papúa Nueva Guinea. Son famosos por su aspecto único y llamativo, caracterizado por las máscaras de barro que llevan durante los rituales y ceremonias. La tribu Asaro es conocida por sus elaboradas tradiciones y costumbres, como el uso de máscaras de barro, que han contribuido a su imagen distintiva, que es un tanto espeluznante. Estas máscaras se crean con barro, pigmentos naturales y diversos materiales vegetales. La finalidad de las máscaras de barro es infundir miedo y temor durante los rituales tribales, como ceremonias de iniciación, danzas y preparativos bélicos. Las máscaras suelen adornarse con pelucas de pelo humano, conchas y plumas. Aunque las máscaras de barro y el aspecto de los Asaro pueden parecer inquietantes a los forasteros, forman parte integrante de sus prácticas culturales y creencias. Los Asaro tienen un complejo sistema de creencias, sobre todo en relación con los espíritus, el más allá y el papel del hombre y la mujer en su sociedad. Número 4. La tribu Agua. Guardianes de la selva amazónica, en lo más profundo de la selva amazónica de Brasil, la tribu Agua, también conocida como Guajá, siguen viviendo un modo de vida tradicional que ha perdurado durante siglos. Son una de las últimas sociedades nómadas de cazadores-recolectores que quedan en el mundo. Coexisten armoniosamente con la exuberante naturaleza salvaje que los rodea. La existencia de los Guajá es un testimonio de su resistencia y autosuficiencia. Se mueven en pequeños grupos familiares móviles, expertos en navegar por la densa jungla. Dependían de la caza, la recolección y la pesca para subsistir. Sus campamentos, a menudo hechos de hojas de palma y corteza, son temporales, sin dejar una huella duradera en el medio ambiente que tanto aprecian. Sin embargo, las Guajás se enfrentan a graves problemas. Su tierra natal está constantemente amenazada por la deforestación y la tala ilegal y la invasión de tierras por los ganaderos. A medida que el mundo exterior invade su territorio, el aislamiento de los Guajá y su modo de vida tradicional corren en peligro. Organizaciones internacionales y grupos de defensa de los derechos indígenas abogan incansablemente por los Guajá,
reconociendo la urgente necesidad de proteger tanto sus tierras como su patrimonio cultural. Número 3. La tribu Surma. También conocida como Suri o pueblo Surma, son un grupo seminómada que reside en el suroeste de Etiopía, especialmente en el Valle del Omo. Aunque no son intrínsecamente temibles, su aspecto distintivo, sus prácticas y tradiciones pueden parecer intimidantes o inusuales a los forasteros. Las surmas son conocidas por sus elaboradas prácticas de modificación corporal, que incluyen placas labiales e intrincadas escarificaciones. A los jóvenes se les perfora y estira el labio inferior para acomodar placas de arcilla o madera cada vez más grandes. Estas placas, que pueden tener hasta varios centímetros de diámetro, se consideran un símbolo de belleza, estatus y preparación para el matrimonio. Escarificación, el proceso de cortar dibujos intrincados en la piel y frotar ceniza en las heridas, es otra práctica común entre los surma. Los surma tienen una cultura guerrera. Los jóvenes se enzarzaban en peleas de palos, conocidas como donga, como rito de iniciación. Estos duelos pueden ser bastante violentos, y su objetivo es demostrar fuerza y valor. La lucha con palos ha sido una forma tradicional de resolver disputas y atraer a posibles novias. Su aislamiento de la sociedad moderna ha permitido a los surma mantener su modo de vida único, aunque se enfrentan a retos cada vez mayores por influencias externas, como el turismo y los proyectos de desarrollo. Aunque sus prácticas pueden parecer intimidatorias o aterradoras para algunos, están profundamente arraigadas en la cultura surma y tienen significado para la gente que las sigue. Se anima a los visitantes a acercarse a los surmas con respeto y sensibilidad cultural, apreciando la riqueza de sus tradiciones. Número 2. La tribu Akunsu. En la selva amazónica brasileña hay una tribu indígena conocida como los Akunsu. Son una de las varias poblaciones indígenas de la zona y hablan la lengua panoana. Los Akunsu son un pequeño grupo de personas que han sufrido diversas penurias, como la interacción con foráneos que ha provocado la pérdida de gran parte de su población. Los Akunsu han tenido muchas dificultades, pero la interacción con grupos no autóctonos, como leñadores y colonos, ha sido una de las mayores. Los efectos devastadores de este encuentro incluyen la enfermedad, el derramamiento de sangre y la destrucción de sus territorios nativos. Su aldea también ha sido completamente destruida y sus miembros desarraigados. El gobierno brasileño, grupos de defensa de los derechos de los indígenas y antropólogos han trabajado para salvaguardar y apoyar a los pueblos indígenas del país, los Akunsu y otras comunidades indígenas amazónicas marginadas y vulnerables. Estas iniciativas implican la creación de zonas protegidas, así como la prestación de asistencia social y médica. Muchos grupos indígenas de la selva amazónica siguen luchando por proteger su cultura, su tierra y su modo de vida de peligros y dificultades exteriores. La historia de los Akunsu sirve de ejemplo de estas luchas,